Entonces, encontramos de que de forma inherente aparece el concepto de kernel dentro de la formulación y la solución de nuestro problema de mínimos cuadrados cuando ocupamos un mapeo no lineal de los datos. O sea, puede ser igual un mapeo lineal, pero llamémoslo en general no lineal de los datos. Ahora, aquí, si por ejemplo teníamos dos variables independientes, pero subíamos a 6 parámetros que determinar porque teníamos estas operaciones. Entonces, en general, m es mucho más grande que el número de variables. Es más que observación, pongamos ejemplos. Por ejemplo, usar los monomios de orden Q. Por orden Q me refiero a todos aquellos de que el producto de las potencias suman Q. Por ejemplo, phi en este caso podría tener x1 elevado a Q, x1 elevado a Q menos 3, x2 elevado a 3. Y si tenemos más variables independientes, por ejemplo, x1 Q elevado a menos 5, x2 elevado a 2, x3 elevado a 3 y así. Que la suma de los exponentes, ¿cierto?, de Q. Entonces, si tengo p variables independientes, el número m, que es el número de parámetros que voy a tener que determinar, serían en este caso q más p menos 1 factorial partido por q factorial, p menos 1 factorial. Entonces, claramente esto crece de forma considerable. Lo que queremos es obviamente tratar de condensar esto en el kernel, que toma u y b. En este caso, no nos olvidemos que la definición siempre es el producto interno de los mapeos. Y lo que queremos hacer en este caso es los monomios están todos contenidos dentro de este kernel de aquí. Ahora, fíjense que las dimensiones, cuando lo hacemos en este espacio, es del orden de m, porque tengo m parámetros que determinar, tengo m mapeos. En cambio, este es del orden de los parámetros p. Y claramente m es mucho más grande que p. Lo demostramos anteriormente, ¿cierto? Teníamos dos variables independientes y si ocupamos un orden 2, podríamos sacar hasta 6, ocupando los monomios de orden 2. Entonces, tengo muchos más parámetros que variables independientes. Si tengo, por ejemplo, 10 variables independientes y digo que quiero ocupar el monomio hasta orden 5, esto implica que m es aproximadamente 2000. O sea, voy a necesitar 2000 parámetros para poder calcular si lo quisiera hacer de la forma tradicional. Pero en cambio, si lo hago en el kernel, vamos a estar hablando de orden 10. Entonces, en este caso, por ejemplo, el cálculo, y también podríamos pensar en la memoria de resolver este problema, el método LS original y el LS con kernel. El cálculo, ¿cierto? Dijimos de que este era del orden de el número de mapeos que tengo. En cambio, este es del orden de el número de parámetros, perdón, el número de variables independientes. Como m es mucho más grande que p, estamos ganando ahí. Ahora, para almacenar en memoria, voy a tener que almacenar acá algo del orden n por m. Fíjense que la matriz phi, por ejemplo, es del orden de m por n. Entonces tengo que almacenar cosas de ese orden. En cambio, acá voy a tener del orden de n cuadrado. El producto de m es mucho más grande que n. O sea, por ejemplo, podemos tener, no sé, 1000 mediciones, y eso es muchas mediciones, pero fíjense que m es del orden de 2000, y solamente si tengo q. Si, por ejemplo, lo quiero subir a 10, 10 monomios de orden 10, esto se dispara exponencialmente. Entonces, en este caso, también almacenar requiere mucho menos memoria, almacenar una matriz de orden n cuadrado que almacenar una de m por n. Entonces, sí o sí ganamos, ¿verdad?, ocupando los kernels, no solamente por el tema de optimización de espacio y de tiempo de cálculo, sino que además es de forma tácita, podemos incluso incluir, ¿cierto?, no necesariamente saber los mapeos phi, ¿vale? Porque aquí sí todavía estamos diciendo que conocemos de alguna forma los mapeos phi. Otro ejemplo, ¿cierto?, que podríamos ocupar, polinomios de orden Q, que esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Bueno, en la clase pasada les mostré mucho más kernel, ahora solamente estamos escribiendo algunos de ellos. Habíamos dicho que todos los polinomios de orden Q estaban incluidos en este modelo. Y ambos casos están cuantificando qué tanto se parece una cantidad con la otra. Y el otro kernel también sería el que ya habíamos revisado, kernel gaussiano. Sería u, b, la exponencial u menos b al cuadrado, la norma del 2, partido por 2 sigma cuadrado. Cuando calculamos esta combinación lineal acá, fíjense que acá aplicamos x sub i. Entonces, cuando ocupamos, por ejemplo, el kernel gaussiano, el kernel de x sub i, ¿cierto?, van a ser la exponencial de menos x sub i. Entonces, fíjense que acá lo que estamos haciendo es los datos centrarlo en cada uno de los otros datos. Eso quiere decir que estamos viendo cuánto el valor de x se parece a los datos medidos. Cuánto importancia le doy depende del parámetro gamma. Porque obviamente nosotros sabemos cuál es la forma de la gaussiana, ¿cierto? Si acá tengo los datos x, acá tengo el dato de x sub i, estoy pensándolo en una dimensión por simplificación. Lo que estoy diciendo acá es que estoy viendo qué tanto se parece x a x sub i. Entonces, si x está cerca, si por ejemplo x está acá, está lejos, la importancia que le doy a ese x es muy baja. Pero si x está muy cercano acá, ¿cierto?, le doy mucha más importancia.
Entonces sí logro ponderar qué tanto se parece una variable de la otra. ¿Cuál es la gracia, por ejemplo, de estos kernels? El kernel gaussiano, incluso, por ejemplo, este kernel polinomial, no sabemos exactamente cuál es el valor del mapeo, no sabemos el valor del phi, ¿ya? Entonces lo sabemos de forma implícita, ¿ok? Entonces, phi es lo que llamamos el mapeo explícito y kernel es el producto punto, estos dos, ¿cierto?, que corresponde al mapeo implícito. Acá estamos ponderando, ¿cierto?, hacia el infinito todo, entonces, de hecho, se dice que el kernel gaussiano en realidad también incluye el orden de todos los posibles polinomios, ¿vale? Y la suavidad de qué tanta importancia le damos, vamos a cambiarlo con el parámetro sigma, ¿vale? Y en general por eso el kernel gaussiano da mucho mejores resultados que otros kernels.